Gracias, Carmen. Pues choqueado y con mucho dolor, me entero por parte de la familia del fallecimiento del maestro Sartori, 92 años, muy bien vividos, un pensador que nunca claudicó en sus convicciones, en sus principios por promover los altos valores de la buena sociedad, de la democracia, de la libertad, de la igualdad y de sociedades abiertas. Sin duda le faltó terminar por escribir lo que pensaba de un gobierno como el que estamos viendo en el caso norteamericano, en donde los muros que cierran fronteras cierran oportunidades a la diversidad, a la multiculturalidad y a la opción de tener sociedades abiertas. Estoy choqueado, estoy choqueado. Tú que, como digo, pues has sido un alumno, un editor, un traductor, realmente representas la tarea de Sartori y sus publicaciones en México. Pues sí, Carmen, desde el 92 tuvimos oportunidad de estudiar con él en Colombia, en su seminario que era muy famoso llamado Teoría de la Democracia, y desde entonces me dio la oportunidad de acompañarlo en un principio como asistente y posteriormente como traductor y editor de sus últimos proyectos editoriales, y Ujú. bueno, se generó finalmente una relación de amistad que trascendió la relación alumno-profesor, y pues yo te puedo decir de lo que conocí como la persona, de lo que conocí como el ser humano, una persona de primera, de grandes convicciones, una persona que nunca claudicó en su pensamiento, aunque él pensara que no era entendido, siempre abogó por sus convicciones, y eso fue un ejemplo que nos dejó seguramente a mí y a muchos alumnos y generaciones de alumnos que formó. Él es profesor desde los años 40 en Florencia, y luego se va a Estados Unidos, en donde enseña también en Stanford, en Columbia, en Yale y en Harvard, y formó muchísimas generaciones de alumnos cuando él sintió que los temas de ciencia política para los que él había abocado gran parte de su energía ya caminaban por sí mismos. Se dedicó finalmente a escribir, que fue la pasión que tenía más grande en su vida. Desde que amanecía hasta que anochecía, yo siempre lo vi leyendo y escribiendo. Esa fue su vida. Esa fue su vida. Dices, Jorge Islas, que él creía que no era entendido del todo. ¿En qué partes crees, así en términos generales, en qué partes crees tú que Sartori creía que no era entendido por los Bueno, demás? el de la multiculturalidad europea decía que era importante, pero que no se confundieran que la sociedad abierta que ofrecía Europa como una sociedad occidental, democrática, era fundamentalmente para recibir, por supuesto, migrantes, pero que los migrantes fueran a adaptarse a los usos, costumbres, tradiciones, principios y convicciones con los que se había construido la Europa occidental, que era fundamentalmente la sociedad liberal democrática, y que esto no sirviera para justificar el que exportaran y que si quisieran imponer otras tradiciones y culturas que son ajenas total y absolutamente a la cultura laica, a la cultura en donde se cree que la política y la religión tienen que llevar caminos distintos. Y él de manera muy concreta se refería a los temas del Islam. Si bien es cierto, él creía mucho en los principios de la tolerancia, de la inclusión y de la multiculturalidad. Él defendía mucho la idea que Europa no debía de transgredir un centímetro en dejar de ser sociedad liberal, porque era un ejemplo para el mundo ser una sociedad tolerante, incluyente, pero sobre la base de la libertad occidental que habían edificado franceses, ingleses y en general todo el pensamiento italiano sobre esta sociedad en la que permitía convivir a sociedades multiétnicas, multiculturales, pero que vivían bajo principios de libertad e igualdad que estaban considerados básicamente por leyes que eran laicas y que hacían una clara división entre lo que era la fe y la convicción, la religión, el gobierno y la ciudadanía. Entonces ahí Sartori sintió que un tiempo los políticamente correctos no entendían esto y lo atacaban mucho, y él siempre se mantuvo en sus temas. Otro de los temas que también fue importante, debemos recordar que Sartori fue el principal crítico de Berlusconi, cuando Berlusconi Ujú. estaba en el apogeo y en la gran popularidad. El único periodista intelectual que salía a criticar los excesos, los abusos y los eventuales riesgos de lo que él llamó el nuevo cesarismo fue Sartori, que con el tiempo le dio la razón, su crítica, su pluma, su pensamiento, y bueno, ahí está reivindicado, pero en un tiempo él sentía que no lo acompañaban en general, porque él decía que muchas veces
la intelectualidad buscaba básicamente acomodarse para ganar premios, pero no para buscar la verdad. Y aquel libro de Homo Videns, La sociedad teledirigida, que era provocador, él pretendía ser provocador, recuerdo que así lo declaró en su momento. Sí, Carmen, efectivamente tú generosamente nos acompañaste a presentar ese libro en el 98, 99. Efectivamente fue un ensayo que luego se hizo libro y que finalmente le hicieron justicia en el mercado sajón, porque se había publicado en muchos idiomas, pero no en inglés, hasta que recientemente la Universidad de Harvard, la editorial de Harvard, le pidió los derechos para que también se publicara en inglés, y fundamentalmente establecía esta idea de que el hombre iba perdiendo capacidades cognitivas, capacidades abstractas de pensamiento, que son fundamentales para una democracia, porque la democracia se basa no sobre la base de la idea, no sobre la base de las imágenes que transmiten las televisoras, sino sobre la base del pensamiento cognitivo. De tal manera que él pensaba que el Homo Videns, el hombre era este hombre que estaba empobrecido en sus capacidades analíticas y de pensamiento para tomar decisiones sustantivas en la esfera pública, y que la democracia, según Sartori, había nacido básicamente de este esfuerzo de todos los hombres educados y no educados, pero que cuando menos tenían un mínimo compromiso como ciudadanos para tratar de entender temas de la agenda pública y participar en ella. Él decía que la televisión lamentablemente estaba transformando a este hombre, lo estaba empobreciendo en el pensamiento, y que al final estábamos terminando por entender básicamente mensajes de 140 caracteres o imágenes motivacionales que nos incitaban a votar, a veces por opciones que eran más de mercadotecnia que por sustancia en proyectos políticos que favorecieran la agenda pública. Pues hoy más que nunca, en un contexto como el que vivimos, tenemos que revisar a Sartori en ese y en otros muchos temas. ¿Sabes, Jorge Islas, si falleció en Florencia? ¿Dónde falleció Sartori? Falleció en Roma, en su casa. Roma. Él tenía un departamento que estaba exactamente junto a Piazza Farnese, en donde estaba la embajada de Francia. Tenía un departamento en el último piso de un barrio viejo, en donde ya tenía muchas dificultades para caminar, ya no salía de su cuarto, ya él tuvo efisema pulmonar producto de haber fumado mucho de joven, y se le complicó mucho al final ya la capacidad para respirar. Murió en paz, rodeado de los suyos, en Roma, en su casa, y serán trasladados sus restos a Florencia para tener un servicio funerario único y exclusivamente familiar. Pues Jorge Islas, abogado, te aprecio muchísimo que nos tomes la llamada, pues compartiendo contigo, compartiendo con el público que sigue este programa en vivo, el momento que se vive, y tú particularmente el shock, como dices, que estás viviendo en lo personal y profesional por estar tu biografía, tu tarea, tu trabajo, tu conocimiento mismo relacionado precisamente con Giovanni Sartori, este gran pensador, uno de los más grandes pensadores de los últimos tiempos, que ha fallecido a los 92 años de edad. Te agradecemos muchísimo que en un momento como este, para ti y para los tuyos y para la familia de Sartori, nos tomes esta llamada para conversar en México de él. Muchísimas gracias, Carmen, y aprovecho la oportunidad para desear al profesor que descanse en paz. Se lo merece y lo ganó a pulso en su vida. Muchas gracias, Carmen. Sin la menor duda. Gracias, Jorge Islas. Gracias por estar aquí esta mañana. Pues sí, ahí está la noticia confirmada del fallecimiento de Sartori, y le aprecio mucho a Jorge Islas, pues su alumno, su traductor, su editor en México, todos estos conceptos que nos permite compartir con usted precisamente sobre la trayectoria, la importancia, la figura de Giovanni Sartori. Un gran tipo, un tipo inteligentísimo, un tipo de un gran peso intelectual, una personalidad recia, efectivamente, como lo narra Jorge Islas, una figura pública en Italia que fue capaz de no regatear la crítica a personajes como Berlusconi, cuando normalmente no se acudía a la crítica para señalar los excesos o los abusos o las cuestiones criticables de un gobernante, en este caso en Italia. Sartori, además de ser un gran intelectual, pensador y una de las grandes mentes lúcidas contemporáneas, también tenía esa presencia pública muy aguda y crítica frente a gobiernos como los de Berlusconi. Descanse en paz, un gran personaje, descanse en paz esta gran mente que deja ahí una inmensa obra. Giovanni Sartori, descanse en paz.